Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas e Ideología. Como en todas las ocasiones, Cristian y Balam les estaremos dando una reseña de una nueva película. En esta ocasión toca de nuevo tratar una película infantil que están plagadas de ideología y particularmente en esta ocasión vamos a tratar Intensamente 2 a causa de las emociones que precisamente podemos observar aquí objetivamente, realmente. Entonces hablaremos un poco acerca de la política que vemos en la película, de las emociones en la película, nada de la cuestión estética, no somos expertos en eso, pero sí trataremos de hacer una crítica de la película desde nuestra perspectiva social. Dicho eso, Cristian nos va a presentar un pequeño resumen de la película que parece ser que le encantó al parecer. Antes de la síntesis, para que algunos que quizás amaron la película se queden, aquí la vamos a destrozar. Y no por la trama, como dijo Balam, sino porque esta película inocente, caricaturesca, que parece mandar un mensaje universalmente aceptado como bueno y positivo, creo que contiene una raíz ideológica que caracteriza muy bien el tiempo actual y que me parece muy, muy peligrosa. Pero más allá de los gustos, vamos a tratar de argumentar qué exactamente nos parece profundamente cuestionable de la cinta. Comencemos entonces. Esta es la película de Pixar más exitosa después de Buscando a Nemo. O sea, estamos hablando ahí de la parte 1 de los éxitos de este tipo de cintas más grandes en la historia. Y entonces optaron por la estrategia ya vieja. Vamos entonces al pasado y hacer una parte 2 de algo que sí tuvimos mucho éxito. Y ahí nace la idea de ser Intensamente 2. Creo que también es un reflejo de la falta de material nuevo, de la falta de creatividad de crear historias nuevas, que no sea simplemente la parte 2 de algo que también aquí hemos hablado una y otra vez. Entonces, digamos, esta visión optimista de Pixar, creo que sí obtuvo el resultados que ellos pensaron, porque me parece que sí, en términos de eso, es un éxito en el mundo. Y creo que en cierto modo, esta película también revela la estrategia de Disney, que trata de pulsar en todas sus películas nuestros botones emocionales como humanos y con eso asociar algo que te provoca emociones con éxito y una buena película. Uh-huh. Es decir, que tú vas al cine para tener una especie de montaña rusa emocional y si cumplió con eso, es una buena película y sales de la sala de cine, como a mí me dice mucha gente, con un buen sabor de boca. Eso creo que pasa en casi todas las películas de Disney y esta es para mí el ejemplo más importante. Creo que para entrar ya a la trama sirve un pequeño viaje a la cinta 1, porque digamos la película 1 cuenta la historia de una familia, como siempre, o sea, ahí tampoco no hay nada nuevo, una familia de Estados Unidos de clase media alta. Tenemos al padre, a la madre y su hija Riley, que es la protagonista de 11 años. Ellos viven feliz. Y entonces lo que pasa también, sin que se tematice en la película, lo que pasa es que la familia se tiene que mudar por cuestiones de trabajo por el papá. Algo que se podría cuestionar. Bueno, claro. ¿Por qué se tiene que mudar? ¿Qué pasó ahí? El capitalismo, la falta de derechos de trabajo, pero obviamente no se hace eso. Se mudan entonces y luego el padre tiene poco tiempo para la familia. También algo que no hemos ya visto en 1000 películas, pero bueno, ese es el tema de la película. Y entonces la soledad de Riley, experimentada por la ausencia en gran parte de su papá, es exacerbada por la falta de empatía de sus compañeros en la escuela. O sea, Riley está triste y abandonada, sufre en la vida. Repito, esto ya también lo hemos visto en miles de películas en los últimos 50 años. Lo que cambia y lo que es el, entre comillas, truco de la película, o lo digamos, entre comillas, novedoso, es que luego nos metemos a la cabeza de Riley, más bien al cerebro de Riley, y vemos entonces cómo hay una especie de hombrecillos que regulan el equilibrio emocional de Riley. Toman sus decisiones, producen sus sueños, despiertan sus fantasías, etc. Es, por así decirlo, a mí me recordó a un puerto de mando de esas voces que mandan en su cabeza. Y creo que además es un reflejo de las emociones que según Disney tenemos y debemos de tener. Que ahí entran cosas como la tristeza, la alegría, el miedo, la ira, el asco. Y esas, digamos, dirigen literalmente el destino de Riley. Y eso, digamos, para mí también ese es uno de los puntos más peligrosos, me parecen, de esta película, es que convierte al cerebro en el yo,
que es sujeto, es decir, preso de sus emociones. No podemos resistir. Si estamos tristes, actuamos como tristes. Si estamos felices, actuamos felices. Como si fuese eso un automatismo y no hubiese la libertad humana de decir, a pesar de que siento tal cosa, puedo actuar de forma contraria. A veces para bien, a veces para mal, pero que seamos básicamente máquinas a base de emociones, ya me parece lo primero cuestionable. Pero bueno, entonces vemos poco a poco cómo hay una lucha en la cinta 1 entre todo lo que hace feliz a Riley y todo lo triste a Riley. Y vemos obviamente un reduccionismo neurocientífico que en ningún momento de la película 1 y 2, Riley es dueña de su propia casa. Ella no manda, sino mandan las emociones. Y bueno, para ya darte la palabra, entonces vemos poco a poco en la cinta 1 cómo obviamente ella trata de extirpar lo negativo y poco a poco ser más feliz. Vemos una lucha. Y ya en la cinta 2 el planteamiento es lo mismo, lo únicamente que cambia es que ella ya está en la edad de la puberdad, es decir, los 13 años, y entonces se le agregan algunas emociones como el placer y la ansiedad que entran en conflicto o si quieren hasta batalla con las emociones primarias de la primera película, pero todo siempre se desarrolla en el cerebro de Riley y ella tiene que actuar acorde a lo que le manda el cerebro. Entonces, más o menos esa es la idea principal para mí de las películas. Sí, totalmente. Me parece que justo lo primero que destaca inicialmente en el funcionamiento de las emociones es que prácticamente destruyen la autonomía de las personas. O sea, parece ser que todas las personas tienen en su cabeza esta clase de hombrecitos y entonces pensarlos de esta manera implica decir... de hecho, es incluso más perverso porque lo que sugieren es que lo que debe de guiar o lo que guía realmente las emociones es la búsqueda de la felicidad, ¿no? El papel de la emoción de alegría es claramente superior al del resto de otras emociones porque finalmente es el quien debería de guiar. Me recuerda mucho incluso al título de una película muy famosa de Will Smith que se llama justamente En búsqueda de la felicidad porque de alguna manera es la narrativa liberal acerca de cómo deben ser guiada la vida. Es decir, es una respuesta a, en el fondo, la pregunta clásica de la filosofía de cómo debemos vivir bien, ¿no? Es la respuesta liberal, por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece a mí muy interesante y yo quería como contraponerlo un poco con la posibilidad o cómo piensa, por ejemplo, el yo en otra teoría, que es la teoría psicoanalítica. Y en el yo, digamos, Freud no lo plantea necesariamente como una herramienta que lleva a cabo instrucciones comandadas de manera interna. No se trata de una máquina, sino que más bien nos ofrece verlo como el resultado de una interacción entre dos cosas o dos tendencias internas. Por un lado, las exigencias del mundo social y por otro lado, las pulsiones internas que de alguna manera podrían ser representadas por los personajes de la película. Pero, dicho de otro modo, el yo es el resultado de esas dos exigencias internas del ser humano, pero no es ni una ni la otra, sino que de alguna manera es lo que tiene que mediar entre una y otra. En la película lo que estamos viendo es más bien la eliminación del yo por más bien en el papel del yo se encuentra la alegría y el resto de emociones que de repente pueden conducir la vida de la persona sin que ésta sea capaz realmente en algún momento Riley de pararse y decir, oye, ¿y si no quiero hacer esto? O ¿cuáles son las consecuencias racionales de tal acto? Puede. Prácticamente está limitado ahí, ¿no? Sí, o sea, yo creo que, como ya dijimos, Riley todo el tiempo actúa acorde a los hombrecitos en su cabeza que representan su gama de emociones. Ella no tiene ego en el sentido de la autoconciencia y esta visión me parece mecanicista del mundo pulula hoy en día en el que, digamos, cada vez hay un sueño creciente de interconectar lo digital con lo neuronal, que también hablamos aquí en el episodio con Mitch y Randy sobre las implicaciones positivas o no tanto de la inteligencia artificial y cómo se relaciona eso con lo humano y qué es lo humano. Que según ellas dos, aunque me odien por esto, lo humano no sirve y qué bueno que desaparece porque lo único que ha traído son guerras y destrucción al planeta. Yo no creo eso, pero bueno, esa es una visión que creo que domina cada vez más. Y además, lo que me pareció curioso es que cuando representan el interior del cerebro de Riley, no se parece nada a lo que uno, si ya ha visto imágenes, digamos, biológicamente correcto, se parece a un cerebro, sino es más bien algo limpio que parece más bien una especie de oficina limpia
en el que hay una estructura y jerarquía clara sin mayores complicaciones, y eso creo que también es, digamos, una proyección ideológica de los creadores de la película que se imaginan que más o menos así debe de funcionar un humano acorde a la visión de Disney, o por lo menos lo que ellos quieren. Pixar. Ajá, Pixar, que es de Disney, exacto. Y creo que además que la razón se convierte así en un primitivismo en el que el humano se degrada, si quieres, en un simio en todo caso, o en una mezcla para mí entre simio y máquina. Que por un lado eres preso de tus emociones, y por el otro, en todo caso, funcionas como máquina. Pero para mí ambos están equivocados. ¿En dónde está esa parte humana que, como tú dices, además cada emoción humana, la tristeza, la felicidad, todo eso, tiene niveles? Uh-huh. O sea, hay diferentes formas, diferentes niveles de felicidad, de tristeza. Es mucho más complejo de decir, tenemos 5 emociones y entonces escoges y cada emoción se separa de la otra. O sea, ese tipo de simplificación es peligrosísima desde mi punto de vista. Y que además, digamos, no necesariamente es la misma en todas las sociedades. O sea, eso además se olvida con mucha facilidad. La película pareciera ofrecernos como una especie de esquematismo general Exacto. de la conciencia, es decir, que hay ciertas características, en este caso ciertas emociones, que se presentan por igual en todas las conciencias humanas, independientemente de su edad o la época en la que les toca vivir. Pero esto en realidad no es así. Y más o menos desde hace unos 150 años, desde que la sociología, la antropología se evolucionaron como ciencias, sabemos que los seres humanos también funcionan con otro tipo de valores, que también pueden amar de otras maneras, que tienen otro tipo de formas de organización social, ¿no? Entonces, eso también es algo que de alguna manera se nos presenta como eterno, como si siempre hubiera sido así y como si todas las personas tuviéramos las mismas emociones. Pero más aún allá de eso, pareciera indicarnos que la alegría en sí misma recae en una especie de función de autorreferencia egocéntrica o egoísta, que es prácticamente la historia de la primera película. Si lo notamos bien, todas las formas que tiene alegría de implantar felicidad en la niña de 8 o 9 años que era en la primera película, en realidad eran recuerdos de su pasado feliz. Un pasado que no debía estar más allá de 2 o incluso meses, ¿no? Pero de acuerdo a la ideología de quienes hicieron la película, la alegría se encuentra en principio en esos recuerdos de la infancia o del pasado que nos hicieron feliz y que entonces son la motivación para seguir adelante. Eso en sí mismo me parece a mí peligrosísimo, porque incita también a una forma de pensamiento conservador. Si lo pasado fue mejor, si los tiempos pasados son mejores, lo nuevo, lo distinto, debe hasta cierto punto de rechazársele, debe tenérsele miedo, es algo raro, debe de frenarse, ¿no? No, y creo que además refleja un poco esa frase que escucho también cada vez más, que dice, ¿qué tal si el mundo fuese gobernado por niños y niñas? Entonces habría un mundo de paz y no habría delitos y todo estaría mejor, porque envuelven a los niños con ese manto de la inocencia y que ellos son puros, cuando ya a más tardar desde Freud, y no nada más el psicoanálisis, sino hay niños malos y niñas bastante malas. No hay nada de inocencia ahí, más allá de que quizás tengan ciertas cosas que todavía no hayan desarrollado como un adulto. Pero ese manto de inocencia que también le adjudican a los animales, en especial a los perritos, que también es la bondad absoluta, el amor incondicional, mientras proyectan con su misantropía todo lo malo hacia los humanos. Es totalmente Y cierto. luego además hay una parte en la película 1 en la que Riley se da cuenta que mostrar su tristeza a sus papás le puede llevar resultados positivos. O sea, es decir, que se pone la negación al servicio de lo positivo, porque algo que pulula, sobre todo en la parte 1, es la ideología de Silicon Valley, decir el positivismo, pero no el de la ciencia, sino tienes que estar positivo todo el tiempo. No dejes entrar lo tóxico, lo negativo. Y en cambio, ya la escuela de Frankfurt hablaba de que la única forma de resistir al sistema actual es a través de la negación de lo actual. O sea, lo negativo como fuerza potencialmente emancipatorio. Y en este caso es peor, se pone la negación al servicio de lo existente. O sea, hasta se te imposibilita la posibilidad de poder criticar lo existente y de ir más allá, sino incluso la tristeza que supuestamente no debes de tener, la puedes tener si te sirve para obtener algo, si la muestras.
O Absolutamente. sea, entonces creo que hasta en eso es, como dices, profundamente conservador. De hecho, digamos, en el fondo la trama de la segunda película es la búsqueda de las emociones llegan nuevas emociones, suplantan el lugar de la alegría, de las antiguas emociones originales, y entonces es una narración, una odisea de el transcurso que ellos hacen por regresarle la identidad a Riley, que digamos es declarada su objetivo, y de esta manera que ella pueda volver a ser ella misma. ¿Qué es lo que hicieron para poder regresarle la identidad a Riley? Bueno, además, digamos, de quitarle obviamente el control a las nuevas emociones, apelar a la nostalgia para reconstruir una identidad pasada, una identidad que aparentemente ya había sido construida y era perfectamente funcional. Entonces, parece ser muy interesante y muy cómico al mismo tiempo que en este caso nos pongan una situación en la que en realidad crecer, es decir, ser adolescente, debe ser rechazado, porque es una identidad que más bien está llena de vergüenza, envidia, aburrimiento, ansiedad, ¿no? Que poco se habla de la ansiedad, que tampoco, de nuevo, no es un sentimiento que todas las adolescencias hayan vivido en general a lo largo de la historia de la humanidad. No, y además, ¿cuál es el origen de ese sentimiento? Claro, incluso, digamos, es muy probable que si quienes nos escuchan le preguntan y están aquí en México, le preguntan a sus abuelos si ellos tuvieron adolescencia, el 90% les va a decir que no. Porque normalmente antes no existía la adolescencia, o sea, lo que existiera niñez, infancia y inmediatamente hay un momento de ritual en el que pasas a ser adulto por ahí de los 16 años y ya tienes que emprenderte, ya sea trabajando con tus padres, ya sea emprendiendo, digamos, rituales, aventuras de las sociedades de esos tiempos, pero el punto es que no existía como tal ese proceso. Lo que llamamos adolescencia, como lo hemos comentado en otros episodios, es el despertar de un ser que vive hasta cierto punto en una burbuja de ideales, donde no hay violencia, donde no existe contradicciones, un poco lo que nos quieren vender en la película, y luego se abre al mundo. Y en el mundo en realidad existen una gran cantidad de contradicciones, de cosas horribles, de negatividades, pero me parece a mí que hasta el cierto punto el fondo de la película es que las emociones lograron regresarle la identidad a Riley a través de este recuerdo, ¿no? Siempre la nostalgia de los tiempos pasados fueron mejores. Y lo que lograron hacer con eso es que Riley, independientemente de lo distinto que sea su mundo exterior, ya aprendió, de acuerdo a la moraleja de esta película, que no importa, que ella siempre se puede retraer en ella misma, en los recuerdos de su pasado y regresar a ser esa niña pequeña, ¿no? Y de hecho yo creo que eso es algo que sigue existiendo hoy en día. Y por eso es que tantas películas viejitas de nuestro tiempo, de cuando fuimos niños o la gente que nos precedió, están teniendo tanto éxito, ¿no? Porque me ha tocado escucharlo, hacen felices a los niños interiores. Eso se me hace tan peligroso, pero tan peligroso. Sí, Freud le llamaba eso el sueño de la regresión. Quieres regresar a un estado que además romantizas, porque si somos honestos, tal vez había una que otra cosa buena, pero también muchas cosas que nadie quiere de regreso, dices, ni de chiste. O sea. Entre paréntesis, o sea, yo estoy muy seguro de que muchas de las series que veíamos cuando éramos niños, muchas estábamos ya aburridas de verlos. O sea, hubiéramos gustado de tener otras cosas para hacer, una nueva bici, nuevos amigos, etcétera. Pero bueno, ahora los romantizamos. Y muchos, de hecho, de los que tenemos bastantes referencias a la cultura pop, en gran medida eso es reflejo también del hecho de que no tuvimos otras opciones a lo mejor de interacción cuando éramos niños. O sea, hay mucho que reflexionar, creo yo, al respecto. Yo nada más espero a que un día algunos digan que otra vez quieren hacer en el pañal, por ejemplo, que también extrañan que eso de ir al baño, que eso es ya demasiado de adultos. O sea, otra vez pónganse entonces por lo menos pañales, sean congruentes. Me parece a mí que es como si en la película que ya reseñamos hace un tiempo y que les recomendamos verla, la de Don't Worry Darling, que justamente es una distopía en la que en el que la protagonista busca despertarse del mundo en el que la tienen atrapada. Bueno, es como si en esa película el lavado de cerebro que le hacían a quienes se rebelaban y dudaban de los valores en que siempre habían creído, hubiera tenido efecto ese lavado de cerebro y las personas que se rebelaban hubieran regresado al vínculo social previo, al seno maternal, ¿no? De nuevo abrazados con todos los demás. Es verdaderamente perversa esa forma. No, yo también diría, ¿sabes? Se podría usar la película de Pobres Criaturas, en las que es más o menos similar, que también tienes una adulta, pero que es niña, que luego sale al mundo y luego es otro sujeto, o también se podría decir que se convirtió en sujeto a través de abandonar su hogar de niña. Y al final de la película el mensaje no es que antes todo era mejor, sino qué bueno que salí de ahí y qué bueno que me convertí en un sujeto adulto.
Y también eso que dices, la condición de posibilidad para que haya algo así como la niñez y la adolescencia, es algo que hoy se asume como naturalmente dado y no lo es. O sea, es una condición de posibilidad, porque es una posibilidad. También hay todavía grandes partes del mundo que eso no existe y que ya desde que nacen casi tienen que hacer cosas en el hogar, que no pueden ir a la escuela, no tienen tiempo para jugar, no pueden hacer amigos. O sea, digamos, para una buena parte nunca existió, pero para otra parte sí. Y es algo que tal vez tiene un ciclo o tal vez hasta menos. Y eso se asume hoy como algo potencialmente malo en vez de asumir eso como una conquista histórica de poder tener los problemas de alguien como Riley. Claro. De decir, es que lo único que me importa es las emociones que tengo. El chavo que me gusta en la escuela, la tarea que tengo, el equipo de fútbol, el equipo de tenis, ir al cine, divertirse, embriagarse si quieres. O sea, todo eso que te perturba, yo no digo que no cuando tienes esa edad, pero eso es no me gusta la palabra, pero para que se entienda, un privilegio. Conquistado históricamente, que en Estados Unidos, nada más para dejarlo claro, otra vez hay gente que simpatiza de nueva cuenta con la idea de otra vez permitir el trabajo infantil. De decir, pues hay muchos jóvenes que ya no van a la escuela, ¿por qué no ponerlos a chambear desde los 13, 14 o 15 años? O sea, puede algo que hoy lo vemos como obvio, en algunos años ya no exista. Y que eso se tematice como en la película es un reduccionismo histórico, sociológico, peligrosísimo. No sé si tengas... Sí, totalmente. Me parece que yo estaba reflexionando también un poco respecto de la posibilidad del heroísmo, por ejemplo, que existía en las sociedades pasadas antes de la modernidad, que eso normalmente es una crítica que se hace desde el nihilismo y en general los grupos conservadores, particularmente a inicios del siglo XX, que es que, digamos, en las sociedades modernas, donde ya no existe, digamos, como la posibilidad de la conquista, de la guerra, del heroísmo, entonces, digamos, estamos destinados a una suerte de existencia banal, destinada nada más al consumo, y el consumo siendo lo único que nos puede dotar de cierto placer y justificación de existencia. Mucha gente conservadora a inicios del siglo XX, como Heidegger y Carl Schmitt, pensaban que las sociedades morales, es decir, las sociedades previas a la modernidad, eran mejores justamente porque daban la posibilidad del heroísmo. ¿Y en qué consiste más o menos esta idea? Bueno, la posibilidad de un crecimiento interno, ¿no? Que normalmente ocurre, por ejemplo, en las novelas de los héroes que nos encontramos. Es un héroe que inicia, digamos, una aventura con unas ciertas características morales y físicas, y al terminar su viaje, digamos, un recorrido por una odisea, venciendo enemigos, regresa a su origen, pero ya con una moral superior, ¿no? Con una capacidad lograda, digamos, esta idea de que es un hombre consumado en sí mismo, ¿no? Esta idea un poco detrás de eso. Bueno, yo siento que eso se quitó, ¿no? Y una muy buena parte de esa forma de existencia murió. En nazismo y otras formas de fascismo tratan de revivirlo desde sus puntos de vista. Son respuestas ya modernas, es decir, es imposible que los tiempos en los que el heroísmo funcionaba de esa manera vuelvan, pero sí que lo que vemos hoy en día es una forma de heroísmo distinto que justamente, creo yo, nos lo ofrece la película desde otro punto de vista. Porque si bien ya no es un heroísmo que trata de superar condiciones adversas en el mundo exterior, sí propone que hay cierta clase de condiciones que deben ser superadas en el mundo interior. Una cierta moralidad que proviene de una lucha de, digamos, de enfrentarse a los propios miedos, etcétera, etcétera. Pero como vemos en la película, el arma final fue el regreso a sí mismo, el regreso a los recuerdos iniciales, el regreso a la felicidad individual. Entonces, desde mi perspectiva, se trata justamente, digamos, de un culto a la personalidad individual que una vez construida debería ser capaz de soportar toda clase de narrativas o sucesos que pretendan erradicarla y que justamente se expresan en frases como esto de la familia primero. La familia primero. Cálmate. Bueno, entre muchas otras. Toretto. El de Rápidos y Furiosos que siempre es family. Sí. Otro punto es que hay una posición emocional centrista que se propaga en las dos películas. Como si hubiese un centro moderado en las emociones, que ese es el que todo el mundo tiene que buscar. Que creo que es nada más convertir la ideología centrista liberal, que habla de un centro bueno y de dos extremos malos, ya sea izquierda y derecha, traducida a las emociones. De siempre condenar de antemano los que ellos llaman extremismos.
de que Claro. como si fuese un ejercicio que ellos no le llamarían así, aristotélico, de la justa media. Que eso suena bien, ¿no? ¿Quién estaría en contra de la justa media? Pero, nada más para dar un ejemplo, es como si uno le pediría hoy a las feministas ante los feminicidios en México la justa media. A ver, si son al año 500,000 feminicidios, la mitad, está bien. Es como es la justa media, ¿no? O quizás sí están enojadas y está muy feo, pero pues como que en vez de 100 marchas, pues hagan la justa media. 50. Es ridículo argumentar. O sea, o también digo, podemos irnos a gente como Franz Fanon, o sea, gente, toda la historia de los abusos coloniales, si uno le pediría a la gente, oye, pues médiate un poco, ¿no? Cuando te corren el trabajo de forma injustificada. La justa media suena ridículo, pero en esta película siempre se asocia la ideología del llamado equilibrio emocional. Que a mí, cada vez que escucho eso, ahí sí tengo que decirlo, me sale un poco el lado autoritario. Por ejemplo, esta cuestión de que uno de los sentimientos, como si perfectamente pasara así en todas partes, es la ansiedad. O sea que eso ya se asume de antemano como de forma natural, que además tiene un origen al parecer interno y que la única forma de solucionarlo es con un ejercicio de introspección. Cuando en realidad tanta gente que sufre ansiedad en nuestro tiempo, en gran medida se debe a la incapacidad de tener un futuro claro. De no saber si vas a poder estudiar, si vas a poder tener hijos, si tienes un trabajo mañana, ¿no? Si algún día te vas a poder jubilar. De alguna manera esa es una gran fuente de ansiedad. Una gran fuente de ansiedad que no se elimina mediante una introspección, como nos lo sugiere la película. Y luego justamente por eso es tan duro, creo yo, el paso a la adolescencia, porque justamente te enfrentas contra esas realidades que existen sí o sí. Así las películas tratan de ocultarlo. Lo que yo creo que en el fondo tratan de hacer no es que no se quiera ver, sino que más bien, aunque exista la ansiedad y que sea evidente que esos sean sus orígenes, nunca recurras o nunca intentes cambiarlos en sí mismos o cambiar la realidad externa a ti, sino que más bien te acuerdes de que es un trabajo interno, de que si vas a dirigir tu odio, tus energías, tu esfuerzo, sea hacia tu interior en ti mismo, ¿no? Me parece a mí en ese sentido profundamente peligrosa la ideología que nos quiere compartir esta película. Sí, la filósofa Martha Nussbaum tiene un libro sobre eso y ella sí pone énfasis en el origen social de las emociones y que diferentes tipos de entorno generan diferentes tipos de emociones, que no es algo antropológicamente dado. Como dices, que la ansiedad pues es algo que ahorita tenemos porque Dios así lo quiso. Y todo mundo tiene un grado de ansiedad. Eso es producto de algo que no tiene que ver con nosotros como sujetos. Sin embargo, como dices, se propaga en la película que si algo te pasa, escucha tu yo interior, ve a terapia, quiérete un poco más y con ese tipo de voluntarismo baratísimo vas a estar mejor. Ese es el mensaje de la película. Entonces yo creo que este reduccionismo también se combina ya con uno de mis últimos puntos, que tiene que ver con una, como ya también creo que dijiste, una estandarización absoluta y como hasta se podría decir un fordismo de las emociones. Porque cuando hablamos de que cada vez más hay la intención por parte de la inteligencia artificial de analizar las expresiones humanas, sobre todo su parte emocional, es decir, que depende mucho cómo dices algo para saber cómo interpretarlo. Porque puedo usar la misma palabra con diferente tipo de emoción. Sin embargo, eso es muy difícil, como ya dijimos, porque hay una gama de emociones que rebasa mucho nada más las 8 que hay en la película. Pero lo que creo que pasa, y para mí sería tristísimo, es que hay una forma de adaptación de los humanos a la inteligencia artificial para que pueda leernos. Y eso llevaría a poco eclipsar o matar cualquier capacidad de gama emocional que tenemos con el afán de facilitarle el trabajo a la inteligencia artificial. Y eso creo que lleva a si ya antes era pobre, pero digamos a un decreciente nivel de capacidad emocional de los sujetos que se parece cada vez más a lo que puede leerme la inteligencia artificial. Y la distopía absoluta sería que cuando quizás tú tengas una emoción compleja, que creo que todas lo son, y no te puede leer la inteligencia artificial, sea algo dado como no válido. Es que eso no es válido. O sea, la inteligencia artificial dice que lo que tú sientes, no sabes lo que sientes. A ver, estás triste, estás feliz, estás enamorado, tienes que tomar una decisión.
Estoy de acuerdo, pero yo creo que en el fondo ya podemos saber, digamos, eso ya ocurre y antes de que ocurra la inteligencia artificial, porque siento yo que tiene que ver con que hay una emoción por encima de todas las demás y que la película nos lo hace muy claro, que es la felicidad. O sea, eso sí yo creo que es muy, muy claro. En el fondo, si la inteligencia va a hablar en un idioma y con una sola emoción, creo que sería esa, la de felicidad. Estoy de acuerdo, pero por lo menos, en los chats, para dar un ejemplo como WhatsApp o Facebook, tú puedes expresar muchísimas emociones a través de los llamados emojis, no nada más felicidad. O sea, puedes expresar ahí Pero un mundo de emociones. Pero incluso ahí hay como una especie, o ya ha habido como una especie de intento de modificación, porque los emojis, como que, bueno, no sé si todos comparten mi opinión, pero con el tiempo como que los han vuelto menos hostiles, como que más amigables, más caritas felices. No sé, o sea, para mí en el fondo yo creo que sí hay una tendencia por lo menos hacia allá. Estoy de acuerdo, sí. Yo nada más quería tocar 2 puntos más. El primero es que, en general, si nos dimos cuenta, durante la película, pese a ser, digamos, la película que representa el cambio de época de niñez a adolescencia de Riley, no se representa el deseo sexual. No es una emoción entre las que se encuentran cuando debería ser, si no la primera, de las primeritas que existen. Y eso es algo que también yo creo que nos habla bastante de esta idea moralista con la que nos quiere hacer pensar la película las adolescencias, que en realidad no es así, no tiene que ser así, y pensar que tiene que ser así es origen de represión, que es innecesario en gran medida, yo creo. Y bueno, el segundo punto que yo quería compartir es nada más comparar, digamos, esta metáfora de la división de todo lo que sentimos en diversos personajitos. También se hace, digamos, creo yo, en el psicoanálisis, pero no en muchos términos, sino generalmente en 2 grandes términos, que sería, digamos, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Aunque, digamos, si bien es un binomio que en la reflexión de Freud en el malestar de la cultura nos hace ver que no solamente, digamos, la filosofía occidental lo ha pensado, sino este binomio también se encuentra en otras filosofías, que ha sido un problema en general, digamos, que la humanidad se ha enfrentado de diversas maneras y que normalmente, digamos, se distingue entre quienes buscan alejarse del dolor y quienes buscan maximizar el placer. Una muy buena parte, creo yo, de las filosofías griegas postplatónicas pueden clasificarse de acuerdo a esta situación, o ver el vaso medio lleno, ver el vaso medio vacío. Pero hay un cambio del psicoanálisis que me parece a mí que hace un cambio fundamental respecto de todo lo anterior, que es decir que en el fondo esta división entre pulsión de vida y pulsión de muerte no es tan distinta como lo pensamos. Toda pulsión en el fondo, incluso las pulsiones de vidas llevadas a sus extremos, generan muerte. O sea, pueden ser posibilidad de muerte. O sea, el placer en sí mismo, la búsqueda irremediable, irrefrenable y constante del único placer, puede acarrear también la muerte en sí misma. El ejemplo más claro serían como los vicios, pero no creo que sea necesario llevarnos a ese punto, ni que Freud pensara necesariamente únicamente en las adicciones, sino más bien a esa tendencia general que atraviesa nuestra sociedad, que justamente veíamos, o que yo pienso que está reflejada en la película, en la idea de la felicidad, y que hay que tener mucho cuidado también con ella, ¿no? Cuando el placer en sí mismo nos puede ir alejando poco a poco del resto de personas, y con eso también de las condiciones sociales que me permiten a mí ser felices, y empiezan a volverse más bien justo un soliloquio, un hablar nada más introspectivamente, una reflexión en vacío, por así decirlo, sin considerar el resto de lo social. Yo creo que eso sería... Por eso la gente tiene perritos. Bueno, no la replican, no hay contradicción ahí, ¿no? No hay contradicción ahí, la negación está ausente. Ahí es la condición incondicional hasta que se te muere el perrito, pero bueno, hay muchos. Adopten, como dirían los panistas. Claro, o sea, en el fondo era un poco la idea que también quería transmitirnos Huxley con esa idea del mundo feliz, ¿no? Sí, yo creo que se acerca a eso. O sea, lo que a mí más me preocupa es esa uniformización de los sentimientos, que creo que sí cada vez más experimentamos eso. Como dices, creo que siempre ha ido en esa dirección, pero creo que se va, digamos, perforando cada vez más. Y al mismo tiempo también la necesidad de las emociones en la política, pero no de esa manera, porque yo leyendo otra vez el libro de Nussbaum, o sea, ella dice que no se entiende la política sin su parte profundamente emocional. Estoy de acuerdo. Pero ella, por ejemplo, analiza el concepto de ira, como de enojo, y dice que en la mayoría de los casos, porque ella también hizo trabajo empírico en muchos países,
La politización comienza en gran parte en los sujetos por algo que los hace enojar y preguntarse, ¿por qué fregados esto pasó? Y ella dice, eso como primer paso es bueno, necesario quizás, pero dice luego hay que superar ese estado, hay que ir más allá de nada más estar enojados. Y ese estado creo que es el que muchos no rebasan, sino simplemente algunos se enojan por los migrantes, otros por la mafia del poder, otros por los nacos, entre comillas, de Morena, otros por los panistas corruptos, pero digamos más allá del descontento inmediato, que es muy fácil de transformar emocionalmente en algo que me sirva a nivel político, se tiene que ir más allá de eso. Y ella pone ejemplos de Roosevelt, Luther King, de Gandhi, que eran profundamente emocionales en sus discursos, pero eran más que eso. Era más que nada más tomar como fundamento lo emocional, sino lo usaban para políticas emancipatorias y, digamos, popularizarlas dentro de la gente con el vehículo de la emoción, pero no quedándose en la emoción. Entonces, yo creo que eso sería como una forma de conciliarlo para no decir es que todos somos robots en el espacio político, que eso tampoco es cierto. No, estoy de acuerdo contigo. Digamos, por un lado, creo que la crítica en general a únicamente dejarse llevar por las emociones en la política es claro, es patente, lo hemos hecho y aunque mucha gente no lo supere, como tú dices, pero es que yo creo que hay como también un nivel intermedio entre que tú, digamos, como que tú lo planteas así, ¿no? Como que hay un nivel en el que primero viene la emoción fuerte y luego viene como la racionalización de esa emoción. Si ¿no? es que viene. Sí, es que viene. Pero yo lo que digo es que también puede haber una especie de pseudo racionalización, si lo quieres ver así, que para mí sería el papel de la ideología, porque justamente es cuando, ok, no solo tienes rabia por una situación, sino que ya tienes tu objetivo y tienes una serie de, digamos, razones o justificaciones de que te llevan a morir por ese objetivo o morir por ese deber. Entonces, ya no es solamente, digamos, una lucha porque estoy enojado. Es una lucha porque es mi deber, ¿no? Yo debo de enfrentarme a esta situación. Y de ahí yo te digo, yo lo relaciono también una idea con esta idea del mito del héroe, ¿no? De la posibilidad de la acción heroica. Y creo que eso también impregna a los movimientos de izquierda profundamente. Por ejemplo, el movimiento obrero cuando se hizo, ¿no? Por más, digamos, que sus objetivos fueran en términos, en principio, universales, existe siempre como ese riesgo de se transforma esa emoción a un debo de morir por el deber de la clase trabajadora, ¿no? Por el deber de mi gente, de mi raza. O sea, son convicciones genuinas, no es que no existan, realmente mueven a las personas. Pero también ven mucho, o sea, caen muy fácilmente en esa romantización de lo opuesto, ¿no? De la lucha, que si bien yo creo que la lucha de las clases trabajadoras es necesaria, es históricamente genuina, pero este riesgo ideológico creo que se ha señalado desde el inicio y poco énfasis se hace realmente. Se deja muy fácilmente romantizar. Sí, no, y ya mi último punto sería que tenemos que, a nivel político, alejar o, si quieres, desprender los sentimientos de las personas. O sea, yo no puedo asociar mi sentimiento, ya sea positivo o negativo, a la persona, al personaje político. Eso no tiene importancia. ¿Por qué? Porque su persona no importa. Puede ser la mejor persona del mundo que me cae súper bien, pero puede ser un político nefasto al mismo tiempo o viceversa. O sea, creo que a nivel personal es obvio que lo hacemos. O sea, si amas a alguien, si quieres a alguien, entonces se une el sentimiento con el sujeto y eso es positivo, humano. Sin embargo, a nivel político público, siento que la gente hace lo mismo. Que cuando ya generan como sentimientos positivos hacia alguien, ya es imposible, aunque les expliques con 1000 ejemplos que políticamente es nefasto, ya no cambian su juicio sobre esa persona y viceversa también. Sí. Y creo que esa capacidad de separar los sentimientos cuando se trata de personajes públicos políticos también es un paso necesario para que tengamos discusiones un poco más políticamente útiles. Sí, totalmente. O sea, yo creo que hay que desconfiar de ese sentimiento, incluso digamos si el sentimiento que nos proporciona es positivo, si nos proporciona como felicidad, incluso en ese momento hay que dudarlo. Justamente yo creo que por eso, porque vamos, o sea, se repite mucho esto y es una verdad sociológica de que, por ejemplo, si tú naces en una familia panista, vas a crecer y muy probablemente vas a ser panista. Y si tú creces en una familia de izquierda, muy probablemente vas a crecer y vas a ser de izquierda. Ambas, desde mi punto de vista, son negativas por el hecho de que no son posiciones políticas asumidas de una manera consciente y racional,
sino más bien justamente son como consecuencias mecánicas de haber nacido en tal o cual lugar, pero uno realmente no elige dónde nace. La única posibilidad de agencia ahí es justamente como detenerse y decir que sí, que no, pero ese ejercicio, digamos, es lo que yo siento que a veces se olvida muy fácilmente. No, ese y también cuando yo, digamos, como antipanista, cuando me enfrento discursivamente a alguien del PAN, no asumir, como se hace mucho, que él es un agente del mal, que es mala persona y únicamente quiere el mal para México. Si parto de ahí, ya no tiene caso dialogar, sino yo tengo que asumir que ideológicamente él tiene otra posición, que yo no comparto, que creo que no conviene a la mayoría, pero yo lo asumo como un interlocutor válido con el que voy a tener un debate. Y viceversa también, porque también pasa al revés, que quieren convertirnos, ya sabes, así en Venezuela. O sea, es, digamos, la misma descalificación emocional de antemano de ambos lados y esa capacidad también de tener, de no asumir que el otro es buena o mala persona, porque eso no importa. Eso creo que también es algo que nos urge. Sí. O sea, que nos urge para el debate público. Pero, y sobre todo, digamos, no solo la derecha, sino también la izquierda. Sí, y también muy la izquierda, fácilmente sí, o sea. se nos olvida. Y este es un llamado para el programa de Pablo Iglesias. Bueno, yo creo que voy a cortar eso porque aquí no quiero que se mencione a Pablo Iglesias. A menos que por fin nos hable por qué es su fracaso con Podemos. No, bueno, pero eso ya es otro tema. No sé si tengas algo más. ¿Recomiendas la película o las películas de Intensamente? Quizás una, por lo que acabamos de mencionar, creo que se puede ver, pero siempre viéndola como con ese objetivo. Pero realmente hay cosas mejores para ver. Sí, yo digo que no la vean. O sea, si quieren sentir fuertes emociones, no sé, vayan a Six Flags, dróguense, embriáguense, tengan sexo. Todo eso es mejor que ver pero no esa hagan película. política. Y bueno, gracias, Balam, y nos vemos para la siguiente. Hasta la próxima. Bye.